El desarrollismo español de los años 60 fue un tema del que comenzamos a hablar el pasado 13 de diciembre y que retomamos hoy con los mismos protagonistas. Nos acompañan de nuevo en Sin Distancias Juan Carlos Jiménez Redondo, profesor de Historia Contemporánea en el CEU y experto en Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales, y Marisol Gómez de las Heras, profesora de Historia Contemporánea en la UNED. Buenos días, profesor Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Volvemos a retomar el tema que dejamos en el programa anterior. Lo habíamos dejado en el momento en que empieza a verse esos efectos de la expansión de los años 60. Pero ahora le voy a hacer una pregunta mucho más concreta. Se habla del milagro español. Hay varias versiones y una de ellas es que el caso español no resulta tan excepcional, sino que es favorable a un contexto internacional y que además, pues igual que otros países, acortan distancias respecto a países desarrollados. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, ¿Fuimos tan singulares? Primero, hubo un contexto favorable, hubo un contexto muy favorable, indudablemente, pero también es verdad que ese mismo contexto favorable fue para otros países y otros países crecieron mucho menos que España. Por tanto, algo se tuvo que hacer y el éxito del plan de estabilización algo tuvo que ver con que España creciera mucho más que otros países, ¿no? Podemos compararnos, por ejemplo, con Portugal, digamos una misma estructura política dictatorial y en términos relativos internos que Portugal crece, pero crece muchísimo menos que España, ¿no? Hay que tener en cuenta que España pasa de ser una economía de un desarrollo muy bajo a ser una de las economías más importantes del mundo. Evidentemente a gran distancia de las grandes economías europeas, pero es que la distancia histórica había sido también enormemente importante. Y en términos relativos, es decir, si nos comparamos con nuestro propio transcurso histórico, el salto que suponen los años 60 es un salto absolutamente trascendental. Yo creo que es ahí donde hay que hacer la comparación. Cómo evoluciona la economía española, sobre todo en el siglo XX, y cuál es la calidad y la cantidad del salto que se produce en los años 60. ¿Milagro español? Bueno, lo podemos denominar como queramos, porque parece muchas veces que si decimos que la economía española se desarrolla y tal, estamos alabando la dictadura. Y nada, que no tiene nada que ver eso, sino que se hizo un plan de estabilización en una dirección bastante correcta y que llevó a la economía española a un desarrollo extraordinariamente importante, el más importante que había experimentado en toda su historia contemporánea. Por tanto, yo creo que algún mérito tienen los desarrollistas. Otra cosa es que fueran incapaces de solucionar el problema político de la dictadura. Posiblemente el contexto internacional español era más favorable que el contexto internacional portugués. Las coordenadas en las que nos encontrábamos en esos años España eran más favorables posiblemente que las que se encontraba Portugal. Bueno, pero eso también es mérito de esa revisión pragmática que experimenta la política exterior española y que no lo hace la política exterior portuguesa. Efectivamente, que también fue un conjunto de cuestiones que podemos ver favorecidas. La dictadura portuguesa se enfrasca en sus guerras coloniales y se empecina en mantener la provincialización y en unas guerras absolutamente enloquecidas que se llevan el 50% del presupuesto. Claro. Pero España no, España es mucho más pragmática y asume que la liberalización económica obliga a la dictadura, digamos, a una revisión muy pragmática, y es la tercera vez que lo repito, pero es la idea básica, es un pragmatismo aplicado al ámbito exterior. Hay que ampliar las relaciones internacionales, hay que ampliar la expansión de la economía española y además la economía española, digamos, ese proceso de internacionalización de la economía española conlleva también una apertura social al mundo. Es decir, desde el turismo, desde la incorporación de muchos de los elementos sociales, culturales que estaban en Europa y en Estados Unidos, también participa España, en una medida más reducida, con toda la censura, con lo que queramos, pero es verdad que todas las corrientes culturales, digamos, modernas de los años 60 llegan a España y esto hace que el salto económico se combine con un salto cultural y con un salto social extraordinariamente importante. España en el 56 ya está con el proceso de descolonización. Quiere decir que en ese sentido política exterior también fue inteligente de acoplarse a unas coordenadas internacionales. Hombre, ¿no? De hecho, el cambio de Martín Artajo por Castilla tenía esa significación. Efectivamente, pero para no desviarnos del tema, el hecho es que se produce un cambio importante, y usted lo ha nombrado, en la estructura social. Aparecen las clases medias. Y creo que en una nación es fundamental este grupo social. ¿Cómo surgen estas clases medias?
Gracias al desarrollo económico lo que permite es romper esa idea tradicional o esa estructura tradicional de la sociedad española, que era una estructura extraordinariamente polarizada. ¿Sigue habiendo grandes detentadores de fortuna? Sí. Es decir, la sociedad no encuentra una igualdad, la sociedad española sigue siendo muy desigual, pero es desigual en un concepto diferente, porque ahora se asienta en unas clases medias muy importantes y sobre todo en las posibilidades de las clases más bajas de poder ascender socialmente. Es decir, empiezan a tener dinero para hacer cosas que parecían insospechadas para una persona de los años 30. Sí, es decir, ¿qué persona trabajadora podía tener un coche y podía tener un pisito en Benidorm? Es decir, puede parecer un poco anecdótico, pero es que el salto estructural que da la sociedad española es inmenso. ¿Cuánta gente podía tener casas? ¿Cuánta gente podía tener segunda residencia? ¿Cuánta gente podía tener un coche? Es verdad que en Alemania tienen un Mercedes y nosotros tenemos un SEAT 600, pero estábamos tan contentos también. No, pero y además dentro de nuestra propia percepción, el salto fue enorme. Y esto explica por qué el entramado político acabó teniendo una aceptación, resignada seguramente, pero bueno, suficientemente para que la dictadura se pudiera desideologizar y la sociedad española pudiera desarrollarse y además desarrollar valores ya muy típicos de una burguesía, podemos decir. Sí, de una situación casi así, ¿no? de pretransición a la democracia. De pretransición y de un estado de bienestar, supongo también. Es ¿no? que empieza también en los años 60 la Ley de Seguridad Social del año 63, es decir, también se empieza a configurar un inicial, incipiente estado de bienestar. Y claro, eso contribuye también a esa idea de legitimación del Estado, que no de la dictadura. Hay un tema que es importante. Se habla de la emigración externa. Hay unas emigraciones y que de alguna manera las reivindicaciones obreras que se pudieran haber producido, pues no están tan presentes en estos momentos porque la gente está fuera. Lo hago de una manera muy gráfica. ¿Qué valoración podemos hacer de estas afirmaciones? Bueno, es verdad que hay un potente flujo migratorio sobre todo hacia el centro de Europa y hacia Francia, Alemania, Suiza, etcétera, que sirven de válvula de escape a los problemas, sobre todo a los problemas de ajuste de la economía española. Eso es indudable. Pero también es verdad que el movimiento obrero, que está en plena fase ya de estructuración y de reivindicación, también asume un cierto cambio y en muchos casos adoptan una posición mucho más reformista que revolucionaria. Los sindicatos que empiezan clandestinos, comisiones obreras, empiezan a estructurarse, las viejas sindicatos socialistas, ya no quieren tanto esa idea revolucionaria, vamos a cambiar el sistema, lo que quieren es mejorar las fórmulas que podemos encontrar dentro del sistema. Y por tanto esa labor reformista también es extraordinariamente importante para crear un cierto clima de consenso luego muy favorable cuando se plantee la transición. De todas maneras, ese régimen tiene miedo. Tiene miedo y lo voy a reflejar en el contubernio de Múnich del año 1962. ¿De verdad fue tan peligroso para el régimen? ¿De verdad se podía considerar como una conspiración hasta el extremo de cómo reaccionó el régimen? Peligroso no fue, yo creo que no fue, pero fue una cosa muy importante, porque era la primera vez que, las derechas y las izquierdas empezaban un cierto proceso de acercamiento. Y al franquismo lo que le preocupaba esencialmente era perder sus bases sociales de apoyo. Es decir, que una parte importante de la derecha dejara de apoyar el régimen y pasara a ser más favorable a otras alternativas. Estaba siempre la referencia simbólica de don Juan en Estoril y el gran miedo del franquismo es si sus bases sociales de apoyo van a transitar hacia otros ámbitos de poder que no sea la estructura franquista. De ahí esa reacción absolutamente exagerada sobre algo que verdaderamente tampoco en sí mismo no tuvo gran importancia. No tuvo tanta, España a mediados de los 60 consigue un crecimiento espectacular. Esto es evidente. Se ha hablado de que había financiación privilegiada, una gran especulación, limitada competencia externa. ¿Qué podemos decir de todas estas cuestiones? Es indudable, una dictadura crea una estructura que se impone al ámbito de libertad económica, eso es indudable,
que había elementos de corrupción, está el caso Matesa, es decir, es conocido, pero no nos debe extrañar, estamos en el marco de una dictadura. Es que muchas veces queremos descontextualizar. La dictadura franquista es lo que es. Otra cosa es que su liberalización la llevara a otros ámbitos y que el progreso material fuera enorme, pero evidentemente la estructura política seguía siendo fuerte y seguía, siendo determinante en el marco de esa incipiente libertad económica que consigue el plan de estabilización. Pero que no podemos tampoco deslumbrar, ni que deslumbre el hecho de ese desarrollo real, ¿no? Y esa creación de unas clases es que el desarrollo medias. fue absolutamente real, absolutamente tangible. Millones de personas consiguieron vivir mejor, pero eso no quita que la estructura política tuviera sus ineficiencias y sus fórmulas de funcionamiento típicas de una dictadura. Y sobre todo la creación de esa clase media heterogénea, con un mayor poder adquisitivo y capaz de protagonizar un nuevo cambio cultural. Ahí quiero llegar también, ¿no? Existe también que estas clases medias. Y yo creo que se ha estudiado relativamente poco. Hay un cambio cultural extraordinariamente importante. Básicamente hay un cambio generacional espectacular. Es decir, los jóvenes, sus referencias, sus elementos prototípicos, sus modelos cambian sustancialmente. Ya no son los viejos prototipos, los nuevos elementos, esos nuevos elementos modélicos son los Beatles, Pink Floyd. Es decir, son toda una nueva corriente cultural que además genera toda una nueva corriente de valores y una nueva percepción del mundo, que además contrasta cada vez más con los viejos, los antiguos. Y en los años los hijos 60, con los padres. Claro, se produce una ruptura generacional como nunca se había producido hasta ahora. Y estos marcos, estos nuevos generaciones tienen un elemento absolutamente sustancial, que es romper los criterios de autoridad tradicionales. Y evidentemente una de las rupturas básicas es romper los criterios de autoridad de la dictadura. De ahí que mucha parte de la juventud se politice y busque el cambio político. Por otra parte, hay un resurgimiento de conflictividad social. Pero no vamos a hablar del movimiento obrero, no vamos a hablar de la conflictividad obrera, vamos a hablar de la conflictividad estudiantil. Esto realmente descolocaba enormemente a Franco y al régimen. Sí, porque además ellos creían que esa legitimidad de desempeño iba a ser absolutamente fácil de conseguir y iba a volver a unir a los ciudadanos con el régimen. Pero creo que hablamos de la trampa de la modernización. Es decir, el desarrollo genera nuevas demandas y una de las nuevas demandas es la demanda de libertad. Y a eso el franquismo no le podía dar solución. Evidentemente ese estado de bienestar pues va a pedir otros valores, efectivamente, claro. Y uno de ellos desde luego es la libertad y sobre todo el cambio generacional. Yo lo veo ahí importantísimo, que se ha dado en otras ocasiones, pero ahora estamos analizando este momento. ¿Podemos explicar la desmovilización política como uno de los motivos de esa transición pacífica o menos traumática? Depende de en qué estrato social veamos. Los jóvenes no estaban desmovilizados. Había un movimiento obrero más o menos movilizado y había una gran masa partidaria del cambio pacífico, entre otras cosas porque el criterio orden era un criterio absolutamente esencial. Pero sí, la búsqueda de la estabilidad, del orden, de mantener lo conseguido hasta ahora es uno de los elementos sustantivos que explican la transición. La transición y sobre todo una transición tranquila. Simplemente una cosa, ¿qué entendemos por transición política? En términos formales, el cambio de un régimen autoritario por un régimen democrático. En otra lectura podemos ver un cambio sustantivo de valores y de un cambio social significativo hacia una estructura democrática plena. ¿Cuál es la peculiaridad que destacaría del caso español? La transición por consenso, que es una cosa importante, es limitadora pero también es importante, y luego la transición pacífica o moderadamente pacífica, y sobre todo que se estableciera una hoja de ruta muy clara, que prácticamente las grandes fuerzas políticas sabían dónde iban y que democracia sabían que era lo que tenía que ser y no eran apuestas revolucionarias como se dieron en otros lugares, por ejemplo, Portugal. Sin ir más lejos. Sin ir más lejos. Nuestros propios vecinos. Gracias por su presencia aquí, por enriquecernos con sus conocimientos y espero tenerle aquí en los próximos programas. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias.